Somos CNN México. Se emitieron un total de 116 votos, contando el voto de la senadora Lidia Merodio. De ellos, 88 a favor, 27 en contra y una abstención. Aprobado, señor presidente. Aprobado por más de 2/3 de los senadores presentes. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de reforma política de la Ciudad de México. Pues este es un momento hoy en México en donde se votó en el Senado de la República una reforma política para la capital del país, para el Distrito Federal, por 88 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Pues en el Pleno de la Cámara Alta se aprobó este dictamen que, bueno, pues le daría una nueva personalidad jurídica a la capital del país, digámoslo en términos generales. Están aquí dos especialistas para hablar del tema y le aprecio mucho a Francisco Paoli Bolio, que es un analista político, profesor de la Universidad Nacional, investigador y conocedor de este tema. Decíamos antes de entrar al aire, Francisco, desde hace 25 años que se está discutiendo este tema. Más o menos, sí. Más o menos un cuarto de siglo en donde ha habido todo tipo de debates, discusiones y aproximaciones a este asunto. Gracias por estar aquí esta noche. Mucho gusto. Gracias, Antonio de la Cuesta, que es director de análisis político del Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAC. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Desde la perspectiva política, desde la perspectiva jurídica y política, esta noche es muy importante escuchar ¿qué tienen que decir sobre esta fase de algo que, bueno, ya se perfila ahora para un proceso legislativo? Vienen las siguientes cuestiones en la Cámara de Diputados, la discusión en lo particular, pero hay en este momento una votación en lo general. ¿Qué te dice, Francisco, esto que se acaba de aprobar en el Senado de la República Mexicana? Bueno, yo no sé si esto se va a aprobar en el Senado con los términos que son adecuados de acuerdo con la teoría constitucional y política, porque se está hablando de una constitución y las constituciones las tienen los estados, sean un estado nacional, como el Estado Federal mexicano, o sean entidades federativas que se convierten en estados y que son soberanos, libres y soberanos para su régimen interior, para determinar todo lo que conforma su régimen interior. Entonces yo no sé si una ciudad, como le están llamando a la nueva entidad, ya no le están llamando Ciudad de México, puede tener una constitución. Hay ciudades que tienen cartas de derechos, estatutos orgánicos para organizar los poderes, estatuto jurídico, pero no constituciones. Entonces mi primera duda, que también en el fondo esa objeción, es si realmente procede una constitución en el Distrito Federal o no. Esto ya lo acordaron y ahí no están mis objeciones fundamentales. Mis dudas fundamentales están en el constituyente que se está tratando de organizar, porque un constituyente que es originario, porque es el único que puede haber, se da en cuanto que los que van a decidir son los soberanos, es decir, los ciudadanos. Cuando este constituyente está integrado en una proporción por designaciones, es decir, por nombramientos de dedo que hacen el presidente de la República, el jefe de gobierno del Distrito Federal y las cámaras, pero que no están haciendo elección, están haciendo designación de 40 de los 100, pues me parece que eso va a tener una cierta ilegitimidad, porque no lo está eligiendo un soberano, como hace cualquier constituyente de cualquier parte, incluyendo pues, perspectivas que pueden ser muy conservadoras. Yo diría que estoy de acuerdo en que hay que buscar las fórmulas para que los ciudadanos de la Ciudad de México, que vivimos en la Ciudad de México, tengamos los mismos derechos y las mismas responsabilidades que tienen el resto de los ciudadanos que viven en estados de la República. Pero eso no quiere decir que sea con las mismas fórmulas. Ni somos Estado, ni vamos a hacerlo, según esta reforma o este proyecto que está en curso, ni somos
un régimen municipal, ni vamos a tenerlo, porque solo los estados pueden tener un régimen municipal. Y creo que no es factible tener un constituyente. La Constitución del Distrito Federal está en el artículo 122 de la Constitución Federal. ¿Estás cuestionando el corazón de lo que se ha dicho va a pasar? O Pues sea, sí, va a haber un constituyente, va a haber obviamente por derivación la Constitución. Entonces, ¿tú estás cuestionando el corazón de lo que se está perfilando? Yo estoy constituyendo, yo estoy impugnando o cuestionando. Yo mismo tengo muchas dudas al respecto, pero hay cosas que me son totalmente claras. ¿Quiénes tienen constitución? Los estados. Pueden ser estados federales, entidades federativas, o pueden ser estados nacionales. Entonces no va a ser... Pero no una ciudad. ¿No va a ser el estado 32? No, eso ya está acordado que no. No va a ser el estado 32. ¿Qué piensas, Antonio de la Cuesta, de lo que se está perfilando esta primera fase ya para una reforma política del DF, una nueva situación para este lugar? Mira, son 53 cambios a artículos constitucionales, la mayoría de los cuales lo único que hace es cambiar, o más bien borrar el nombre de Distrito Federal y cambiarlo por entidades federativas e incluir en ese corpus a lo que va a ser la Ciudad de México. Hay despropósitos tales como, por ejemplo, en el artículo 44, que se dice que en un dado caso de que los poderes federales salgan de esta demarcación, incluso perderíamos nosotros el nombre de Ciudad de México. Porque la Ciudad de México, si se establece en Cancún, los poderes, ¿y entonces? En Cancún sería la Ciudad de México. No sé cómo nos llamaríamos nosotros. En el actual texto constitucional se dice que esta zona se llamaría algo así como el estado del Valle de Anáhuac o el Valle de México, tal, ¿no? Si llegara a trasladarse el poder. Los poderes centrales, sí, a otro lugar. Eso es un ejemplo de muchos de los despropósitos que están en esta reforma. Lo que mencionaba el maestro Paoli es cierto. No queda muy claro ¿cuál va a ser el estatus como entidad federativa de la Ciudad de México? ¿Por qué? Sigue habiendo una distinción entre el 115 constitucional, que nos habla de cuál es el estatus de los municipios, y el 122, que cuál es el estatus hasta este momento del Distrito Federal. Ahora será Ciudad de México. El 122 es el que más se modifica en esta reforma. Pero si realmente fuéramos a tener, digamos, un cambio sustantivo, es decir, que las delegaciones se convirtieran en municipios, que no lo va a ser. ¿Alcaldías? Van a ser alcaldías, y así es como están nombradas. ¿Y cuál es la diferencia entre alcaldía y municipio? Toda. ¿Toda? Porque siguen siendo delegaciones, con las atribuciones administrativas de las delegaciones, pero sin los poderes que a la fecha tienen los municipios, que todavía que no pasa... Policía, por ejemplo. Policía, que eso también lo quieren cambiar con el mando único, que es una reforma que, como sabes, se va a patear hasta la siguiente legislatura, eso hasta septiembre. Pero todas las atribuciones de las delegaciones prácticamente se quedan intactas. Entonces, son alcaldías, no son municipios, son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, curiosamente, el que sí va a quedar empoderado va a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ya no va a ser jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque a diferencia de los gobernadores de los estados, él va a tener una potestad centralizada con respecto a las alcaldías. No así los gobernadores respecto a sus municipios, que todavía los municipios tienen ciertas cuestiones autónomas. O sea, ¿va a ser una mezcla de jefe de gobierno, regente? ¿Qué va a ser? Va a ser ¿Cuál es la figura que se va a utilizar para el gobernante de la Ciudad de México? Se va a seguir llamando jefe de gobierno, pero de la Ciudad de México. En lugar del Distrito Federal. Así es. Y lo que mencionaba también el maestro Paoli respecto a cómo se va a conformar el constituyente, ellos, quienes, digamos, en tribuna hablaron a favor de este dictamen y de una adenda, porque además hay que recordar que la Comisión de Puntos Constitucionales, las dictaminadoras, que fueron Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Primera y Distrito Federal en el Senado, ya habían sacado un proyecto de dictamen el 14 de diciembre pasado, y era el que se estaba discutiendo, pero hoy se sacó una adenda, es decir, una adición, una serie de modificaciones, donde el punto más controversial durante todos estos años, no es de ahorita, sino de muchos años, era cómo se iba a conformar ese constituyente, es decir, quienes van a redactar la Constitución. Y ahí va a estar el problema, porque, como lo mencionaba el maestro Paoli, va a haber 40 que van a ser por designación, 14 senadores, 14 diputados, 6 designados por el presidente Peña y 6 designados por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Los otros 60
rompiendo también con el esquema distrital del Distrito Federal, que son 40 distritos uninominales, pero aquí van a ser 60. Todos esos 60 se van a someter a votación, si se aprueba todo, el próximo 6 de junio de 2016, ¿sí? Esa tendremos que acudir a votar los capitalinos y de acuerdo a la proporcionalidad que obtenga cada partido, esos 60 diputados van a ser distribuidos. Es decir, si el PRD obtiene 20%, será 20% de esos 60. Y así, respectivamente, con los partidos. Déjenme, Antonio, Francisco, volver después de una pausa. Bueno, Francisco, Paoli Bolio, Antonio de la Cuesta, regresamos al aire y bueno, has dicho cosas muy importantes en el corte, Francisco, pero me gustaría una reflexión tuya general desde la siguiente perspectiva. A ver, decíamos, esto se ha discutido desde hace muchísimo tiempo, ha habido una especie de aproximaciones sucesivas para que la capital, para que el Distrito Federal vaya reconociendo y ejerciendo derechos para sus ciudadanos. Hasta 1997 es que se eligió por primera vez a un jefe de gobierno, luego vinieron las elecciones para las jefaturas delegacionales y ese proceso que ahora tiene un nuevo capítulo. Tú que has estado ahí metido todos estos años, ¿qué es lo que debería, desde tu punto de vista, ocurrir? ¿Qué es lo que idealmente debería ocurrir para el reconocimiento precisamente de derechos de los que habitamos esta parte del país? Mira, yo creo que debe seguirse en paralelo a los estados para una norma. Yo no le llamaría constitución, porque la constitución es exclusiva de los estados. Insisto. ¿Cómo le llamarías tú? Pues está llamado aquí estatuto de gobierno, o como que se quiera. Se le pueden dar distintas denominaciones, pero lo que conocemos como constitución hace ya un buen número de años y seguimos reconociendo como tal, es una norma fundamental superior que tiene dos partes, la parte que incluye los derechos de los ciudadanos y la parte que incluye la forma de organización de los órganos de gobierno, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y los otros órganos que se puedan establecer a nivel local. Hay órganos que son autónomos ahora, ¿no? Bien, yo creo que puede haber una norma como es el Estatuto de Gobierno, en donde se incluyan todos estos derechos e incluso más de los que están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso tiene libertad de hacerlo las entidades. Y se incluyan todos los que no tienen actualmente y también que se otorgue al gobierno una serie de facultades que no tiene ahora, como nombrar al jefe de la policía, como nombrar al procurador. Eso sí va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Eso parece que va a ocurrir. Pero yo tengo objeciones en el orden formal jurídico, constitucional, y tengo objeciones en el constituyente, o en lo que están llamando constituyente, en la designación de dedo. Demasiado indirecta. Porque si va a ser un Estado libre y soberano, como cualquiera de los otros 31, tienen que ser electos por el soberano. El soberano es el ciudadano, es el que tiene el derecho. O sea, desde tu punto de vista, esos 100 constituyentes, como se le llama, deberían ser electos en votación directa por los ciudadanos. Yo creo que son demasiados 100. Están haciendo 100 para tener cuotas que repartir. 14, 6, 6, ¿no? No es un constituyente, que lo están haciendo los poderes actuales. No es un poder totalmente nuevo, originario, como es un constituyente, que no tiene límites para organizar, excepto en el caso de las entidades federativas, los que ponen la Constitución Nacional. No pueden romper el Pacto Federal, no pueden establecer un orden no democrático, no representativo, etcétera. Eso no lo podría hacer ninguna constitución local. Pero el Distrito Federal no va a poder hacer siquiera una norma que no pueda quedar sujeta a un amparo de cualquier autoridad que diga: yo esto no lo acepto porque violenta los artículos tales y tales y tales de la Constitución. Entonces, vamos a ver qué pasa. Primero ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Después a ver si lo aprueban la mayoría de las entidades federativas. Porque está habiendo una serie enorme de cambios constitucionales que tienen que ser aprobados por 2/3 de cada Cámara
Parece que en el Senado va a salir. Yo no sé qué va a pasar en la Cámara de Diputados. Y después no sé si van a lograr mayoría de las entidades federales, de los congresos locales, ¿no? ¿Dónde están, Antonio, los puntos más controvertidos, los puntos que hacen que esto no camine, bueno, que no sea fácil? Pues al final de cuentas, en esta primera votación, 88 votos, 27 en contra y una abstención, incluso voces muy críticas que de pronto votaron a favor. Uno no entendía muy bien cómo fue aquello. Pero en fin, ¿dónde están los puntos más delicados y más controvertidos de todo este proceso? Mira, el primero es, por supuesto, la Asamblea Constituyente, como lo que ya platicamos. El segundo van a ser los tiempos. Los tiempos van a ser muy importantes, es decir, porque van a ser los diputados entrantes los que vayan a estar, digamos, designados entre ese cuerpo de 14 que van a estar entre los 40. Va a haber una conformación diferente del Congreso con la elección del 7 de junio en Cámara de Diputados. El Senado se mantiene exactamente igual. Pero el jefe de gobierno sigue teniendo un estatus distinto al de los gobernadores. También, a pesar de que el Distrito Federal va a continuar siendo entidad federativa, que ya lo era, simplemente eran estados y Distrito Federal, va a ser una entidad federativa excepcional. Eso va a continuar siendo. Va a ser excepcional en el hecho de que los capitalinos vamos a seguir sin tener los derechos políticos plenos como lo tienen los ciudadanos de los estados de la República. ¿En qué parte nosotros no tendremos derechos plenos? Exactamente, en que, pues digamos, la manera en la que se designa este constituyente, que es mixto, es por designados y por la representación proporcionada del voto de los partidos. De entrada ahí hay un problema de legitimidad que creo que sí es importante. Después, la cuestión de que las delegaciones no tengan atribuciones de municipios nos hace, pues digamos, también que vivamos en demarcaciones de segunda categoría. Porque, pues, al no tener, por ejemplo, potestades sobre la policía y potestades recaudatorias en mucho sentido, más bien en cuestiones de presupuesto y tal, que van a seguir siendo designadas por el jefe de gobierno, el jefe de gobierno va a proponer la manera en la que las delegaciones gastarán y lo enviará a la Asamblea Legislativa, al cuerpo legislativo que se va a prevalecer, para que ellos lo aprueben. No es así en los estados. Y vamos a seguir siendo un estado de excepción como tal. O sea, la Ciudad de México va a seguir siendo algo muy similar, administrativamente hablando, a lo que es hoy el Distrito Federal. El Estatuto de Gobierno va a desaparecer, eso ya es un hecho. Eso, la Constitución ya está, creo que pactada, y va más allá de lo jurídico, si me permiten decirlo. Es un acuerdo político de redistribución de fuerzas en el Distrito Federal, el cual va a favorecer principalmente al partido que detenta el gobierno federal, es decir, al PRI, porque en el PRI, que es el partido que menos, digamos, menos simpatías tiene en el Distrito Federal, y esto es prácticamente una cosa histórica, pues va a tener una representación importante en este constituyente. Mario Delgado, el senador, hacía, digamos, un cálculo, daba una conferencia de prensa en la tarde, que daba más o menos, de acuerdo a los porcentajes de las últimas encuestas que obtendría cada partido político, y haciendo un símil a lo que pudiera pasar en la elección de este constituyente el próximo 6 de junio de 2016, pues resulta que el PRI, junto con los designados, tendría 32 de los 100 constituyentes. ¿Sin contar los del presidente? No, ya contando los del presidente. Sí, 32 de los 100, es decir, la tercera parte del cuerpo serían priistas o cercanos al PRI, lo cual, si vemos las votaciones en el Distrito Federal, si el PRI llegara al 20% y fuera esto, digamos, proporcional a rajatabla, pues tendría a 2 de cada 10. No a 3 de cada 10, como va a ser o pudiera ser de acuerdo al escenario de las encuestas. Déjenme, Francisco Antonio, volver después de la pausa en la parte final. Regresamos. Y pasó por... Bueno, regresamos en un momento más. Volvemos hablando de lo que está discutiéndose en México para el Distrito Federal, Ciudad de México. Y bueno, todo esto que aquí se ha planteado. Volvemos en un instante. Bueno, entramos en la parte final, Francisco Antonio, se nos acabó el tiempo, pero ¿con qué te despides? ¿Con qué reflexiones? Una vez visto que no están muy felices con lo que ha pasado, por lo que veo los dos. Yo me despido con dos... ¿Tú me permitirías algo? Antes de entrar al aire, yo les pregunté que para una
cuestión rápida y ejecutiva, ¿cuánto pondrían del 1 al 10? ¿Puedo repetir esas calificaciones? ¿Tú decías? 5. 5, del 1 al 10. ¿Y tú? Yo 4. 4. Para ponerme un poquito Para empezar abajo. a hablar de qué crítica se está haciendo a este proceso. ¿Con qué nos despedimos? Yo tendría 2 reflexiones. Una, en el ámbito material, político, me es muy importante que los ciudadanos del Distrito Federal tengan todos los derechos y que las autoridades del Distrito Federal tengan también todas las capacidades para gobernar. Esto me parece que es un principio fundamental. Esto se logra solamente teniendo una constitución y un constituyente tan contrahecho como el que se está negociando. Se está cuotificando también el constituyente. Esto es verdaderamente grotesco. Y aquí un poco matizando alguna afirmación que hacía Antonio, que la hacía desde el punto de vista de análisis político, y tiene razón. Hay un acuerdo para que esto salga ya, por lo visto, aparentemente. Pero no se puede estar... En muchas cosas del análisis político se puede estar más allá o más acá de lo jurídico. En una constitución no. Se tiene que atender a los principios constitucionales y estos no están siendo atendidos con estas reformas que pueden ser impugnadas no solo mediante la votación que van a hacer los diputados o las legislaturas de los estados, sino que si hay un amparo contra la ley, porque hay 2 tipos de amparos, contra leyes y contra actos de autoridad, y le dan paso a algún juez. Esta Constitución puede durar lo que un merengue a la puerta de una escuela. ¡Qué barbaridad! O sea, que una gran fragilidad, ¿le ves? Pues sí. Una gran... Vaya metáfora. Es un acuerdo político cuotificado que puede cambiarse por otro que venga después. Sobre todo después de las elecciones de 2015. ¿Qué tal? Cuando la correlación cambie. ¿Cómo te despides después de esto que dice Paoli Boli? Pues simplemente que jurídicamente es una bomba de tiempo. Sin embargo, políticamente era algo que se tenía que hacer, sobre todo en las negociaciones con el PRD. ¿Por qué hacerlo así si es frágil como se plantea? Porque muchas cosas se han hecho así durante esta... No, y muchas cosas se han hecho así en esta legislatura, ¿eh? O sea, hay lagunas en la reforma energética, hay lagunas en la reforma de transparencia, hay lagunas en prácticamente todas las reformas. Pero en este caso... en la óptica política, entonces, tú dices, ¿se tenía que hacer porque ya había que cumplirle a alguien esa reforma? Habría que cumplirle a alguien. Habría que cumplirle a alguien y además se lograron las condiciones del partido mayoritario a nivel federal, que es el PRI. El PRI no transitó la reforma política del DF en los últimos 15 años, o nunca, básicamente. Nunca, sí. Porque no tenía, digamos, una parte proporcional de que ellos querían de ese pastel a la hora de construir el nuevo marco jurídico del Distrito Federal. ¿Y tú dices que ahora tienen ese pedazo de pastel? Lo tienen y demás. Y demás. Y demás. Pues ahí está un asunto que habremos de seguir muy de cerca. Faltan otros capítulos importantes. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados y si la aprueban fast track o no. ¿Tú piensas que la van a aprobar fast track? ¿Antes del 30 de abril? ¿Antes del puente? Sí, porque el periodo ordinario, recordemos que acaba el 30 de abril. El reloj legislativo... Pero un tema así merece discutirse muy ampliamente, ¿no creen? Pues tal vez ya se discutió, como se ha discutido muchas de las reformas en esta legislatura, ¿eh? Pues estaremos muy al pendiente en las próximas horas. Antonio, Francisco, a los dos, gracias por estar aquí para hablar de ello. Y estemos en contacto porque esto apenas empieza en una parte de esta historia. Con mucho gusto. Gracias a los dos. Carmen. Y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y le esperamos en la próxima. Hasta mañana. Hay otro recurso político que se toma. Somos CNN México.